Y continuamos en una voz del cielo, estamos hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver el propósito del bautismo con el Espíritu Santo, y el propósito primordial es recibir poder espiritual para ser testigos de Jesús. Recibirán poder y me serán testigos. Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. El que está bautizado con el Espíritu Santo y está lleno del poder de Dios puede hacer todas esas cosas. Entonces, los discípulos tuvieron que esperar para ser bautizados con el Espíritu Santo para comenzar su ministerio apostólico. O sea que estuvieron orando, eran 120 que estuvieron orando juntos, y durante 10 días y hasta que descendió el poder del Espíritu Santo y los llenó por primera vez. Los bautizó con el Espíritu Santo. Entonces comenzaron su ministerio, y ya que el ministerio al que los enviaba el Señor y nos envía el Señor es un ministerio sobrenatural, se requiere poder sobrenatural. Lo demás es religión muerta o religión al fin que no produce resultados ni de milagros, ni de expulsiones de demonios, ni nada por el estilo. Las personas siguen haciendo ritos que pueden ser buenos o pueden ser mandados por el Señor y hay que hacerlos, pero estamos hablando de entrar en una dimensión sobrenatural, y solamente se entra recibiendo el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, el mismo Señor Jesucristo no inició su ministerio hasta ser investido con el poder del Espíritu Santo en el río Jordán, luego de ser bautizado en agua. ¿Cómo recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Bueno, hay dos maneras. Una es en forma personal y directa, orando. Señor, bautizame con el Espíritu Santo, llename con el Espíritu Santo. Primero tiene que ser salvo y tener el Espíritu Santo. Entonces después pedirle, Señor, me rindo completamente a vos, te pido perdón por cualquier pecado, decido consagrarme completamente en mi vida a vos. Muchos cristianos son salvos pero no están consagrados a Dios para nada. Eso no quiere decir que tenga que ser un ministro religioso. Puede ser un ama de casa, un niño, cualquier persona, un trabajador, y decir, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, y el Señor dice que da cosas buenas a aquellos que se la pidan. Entonces, en forma personal y directa, y por medio de la oración acompañada o no de imposición de manos. O sea, de hombres de Dios que te ponen las manos sobre la cabeza y oran y dice, Señor, yo te pido que lo bautices en el Espíritu Santo, y la persona recibe por fe. A veces siente un calor que es el Espíritu Santo que pasa de esa persona a la otra, y se llena del Espíritu Santo y comienza generalmente a hablar en nuevas lenguas. Entonces en Hechos 2:38 dice, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Primero es eso, y luego para recibir el bautismo con el Espíritu Santo es una cuestión de fe. Recordemos los siguientes hechos en la palabra de Dios. En Hechos 2, 11, dice, el Espíritu Santo ya ha sido dado en Pentecostés y está en el mundo desde entonces, y solo nos corresponde recibirlo. Ya está en el mundo, no tenemos necesidad de esperar, sino que podemos recibirlo en este mismo momento y apropiarnos por fe. En el caso mío, oró una persona llena de Espíritu Santo cuando fui a una iglesia que creían en estas cosas, en la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, y oró por mí, y yo sentí como un calor que me pasaba por todo el cuerpo,
Y después cuando me fui a mi casa me arrodillé y comencé a hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu Santo me daba que hablasen. Y ahí entré en una dimensión espiritual, empecé a poder expulsar demonios, ya discernía cuando había personas endemoniadas, la oración tenía mucho más poder. La primera vez que prediqué, una persona que tenía el estómago caído se le levantó el estómago y empezaron los milagros en mi ministerio. Después de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Y Dios es el primer interesado en que cada uno de nosotros reciba el poder del Espíritu Santo. Hechos 2, 38 y 39 dice: toda persona que ya es salva por su fe en Cristo es apta para recibir el bautismo con el Espíritu, que es la promesa del Padre, que es para todo creyente. Es para ustedes, para vuestros hijos, para todos los que están lejos y para los que el Señor nuestro Dios llamare. El Espíritu Santo es una persona y se recibe por la fe, de la misma manera como recibimos a Jesús para nuestra salvación. Dice San Juan 1:12, a todos los que lo recibieron, a los que creen en Él, a esos les ha dado el derecho a ser hijos de Dios. Y en Apocalipsis dice: yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta del corazón, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Eso es la salvación. Y ahí entra el Espíritu Santo. Entonces, es como dijimos, ¿no? Dejar pasar a una persona a toda nuestra casa, al baño, al dormitorio, a la cocina, ¿no? Y algunos tienen al Espíritu Santo solamente en el Porsche o en el living, y no lo dejan pasar, pero por eso no hay milagros en su vida. Por eso cuando oran no hay mucha respuesta, no hay poder. Cuando si tratan de expulsar a un demonio, no pasa nada. Pero el que tiene el bautismo en el Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo, todo demonio tiene que irse. Jesús dijo: yo les doy potestad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Jesús nos dio poder y autoridad sobre todo el ejército diabólico de ángeles caídos, o sea, de los demonios, y nada nos dañará. También dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Y Jesús dice: yo he venido para destruir las obras del diablo. Y también dice la palabra de Dios que mayor es el que está en nosotros que Jesús y el Espíritu Santo que el que está en el mundo, que es el diablo mismo. Así que podemos resistir al mismo diablo y el diablo se tiene que ir. El diablo busca causarte problemas, enfermarte, hacerte caer en pecado para llevarte al infierno y torturarte durante toda la eternidad. Pero Jesús nos ha dado a nosotros, los cristianos, el bautismo en el Espíritu Santo para expulsar al diablo de personas, de casas, de lugares, etc. Pero uno tiene que recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es una persona y se le recibe de la misma manera que recibimos a Jesús en la salvación. Hechos 5:32 dice: es necesaria una disposición de renuncia al pecado y de obediencia a Dios. No significa que uno tiene que alcanzar un alto nivel de espiritualidad, sino que ni que sea perfecto, sino que tenga deseo y disposición de decirle a Dios: yo soy tu propiedad, me has comprado con la sangre de Cristo, reconozco que eres mi dueño absoluto, haz lo que quieras de mí, llename con tu Espíritu Santo, y el Señor le va a llenar. Y esto es decisivo para ser lleno del Espíritu Santo. Y si hay algún aspecto de la vida sin rendir a Dios que impide a muchos recibir esta bendición, bueno, el Señor ve nuestro corazón y si encuentra sinceridad en Él, nos bautizará con el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo entonces será un poder adicional
para vivir una vida de victoria sobre el pecado. Eso no se ve en el cristianismo visible, para nada, ni se sabe bien lo que es el Espíritu Santo, que es Dios, es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Juan 7, 37, 39 dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es importantísimo, y yo estoy tratando de que usted se interese por este tema, si es cristiano o no, para que usted sea salvo, para que sea lleno del Espíritu Santo y sea un guerrero del tiempo final de Dios, con el poder sobrenatural del Espíritu Santo, que es el poder más grande, mucho más grande del que puede tener cualquier superhéroe norteamericano, ¿no? Inventado, que no existe, pero este es un poder sobrenatural y es el poder nada más ni nada menos que tenía Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Él se movió en el poder del Espíritu Santo con señales, prodigios y maravillas. Entonces, si alguno tiene sed, debe tener anhelo de recibir, de ser lleno del Espíritu Santo, debe desear intensamente ser lleno del Espíritu Santo, no conformarse con su situación actual espiritual, y entonces debe desear ser lleno del Espíritu Santo como una necesidad absoluta. Si se siente ese deseo y necesidad, entonces, aunque no comprenda todas las cosas, la bendición de ser lleno del Espíritu Santo está muy cerca suyo. Lucas 11:13, Jesús es muy explícito y dice: si pedimos, recibiremos. Si pedimos que nos bautice con el Espíritu Santo, Él lo hará. Dios dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Entonces, uno tiene que recibirlo por fe. San Marcos 11:24 dice: les digo que todo lo que pidiereis orando, crean que ya lo han recibido y les vendrá. Entonces no importa cuán absolutas sean las promesas de Dios, solo las recibimos si las creemos. Si uno pide, recibe. Usted en este mismo momento puede pedirle la salvación a Jesús y Jesús entra en su corazón. Invitar a Jesús y Jesús entra en su corazón y es salvo y entra el Espíritu Santo. Y después puede pedirle ser lleno del Espíritu Santo, y si lo cree, porque Jesús quiere bautizarlo con el Espíritu Santo, quiere que usted reciba el Espíritu Santo, es su voluntad, basta que usted se lo pida y crea, y entonces después va a ver lo que va a pasar, porque va a sentir el poder de Dios transformándolo, y va a poder tener más discernimiento espiritual, va a captar más las cosas del Espíritu, va a saber más la palabra de Dios, va a tener más deseo de orar, va a tener más deseo de alabar a Dios, va a tener revelaciones de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, dice la palabra de Dios: si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso dice en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Entonces, ¿es la voluntad de Dios que usted sea lleno del Espíritu Santo? Sí. Pídaselo y crea que Dios le ha dado, y entonces comience a actuar en el poder del Espíritu Santo. Hay varias pruebas del bautismo con el Espíritu Santo. Una es el hablar en lenguas. Hechos 2:4 dice: comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Hechos 19:6, San Pablo impone las manos a unos efesios y dice que comenzaron a hablar en lenguas y profetizaban. Bueno, hay muchísimos casos. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14, versículos 39 y 40, dice: no impidan el hablar en lenguas. Hay iglesias que no saben lo que es el hablar en lenguas, entonces por miedo no quieren saber, o por miedo a equivocarse, o por ser demasiado respetuosos,
pero el hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo que el apóstol Pablo, te lea en su Biblia 1 Corintios capítulo 14, versículos 39 y 40, dice: no impidan el hablar en lenguas. Así que estas lenguas son dadas por el Espíritu Santo para la adoración y oración a Dios. Y aunque no las entendemos, las lenguas nos edifican espiritualmente y pueden manifestarse en el momento de recibir el bautismo del Espíritu Santo o después. No son producto de nuestra mente ni un éxtasis emocional, sino es una experiencia esencialmente espiritual. Una relación con Cristo y una vida de alabanza y adoración mucho más profunda viene como prueba del bautismo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien revela y glorifica a Cristo en el creyente y lo relaciona con Dios, y al ser llenado por el Espíritu Santo, esa revelación y glorificación es mucho más profunda e intensa. Una mayor comprensión le viene también de la palabra de Dios. Uno comienza a entender más porque el Espíritu de Dios, que solamente conoce las cosas profundas de Dios, ya lo tiene usted. Entonces, el que escribió la palabra de Dios le da entendimiento, y un entendimiento que para una persona que no es de Dios o es religiosa solamente, o puede ser un ministro religioso sin el Espíritu Santo, sin ser salvo o sin ser bautizado con el Espíritu Santo, no entiende, lee como si fuera un libro de historia. Muchos ministros religiosos me han dicho: claro, porque es un libro de historia de los romanos y todo eso. No, es la palabra de Dios. Y si Jesús dice: pondrán las manos a los enfermos y sanarán, eso es lo que va a suceder. Y esa palabra cobra vida para nosotros. Entonces, estas señales seguirán a los que creen. Entonces, el que no es bautizado con el Espíritu Santo o no entiende, lo toma como que Jesús se lo dijo a los apóstoles, pero nosotros entendemos que eso lo dice a cada uno de nosotros y tenemos la orden de Jesús de actuar de una manera sobrenatural y milagrosa. Tenemos muchísimas pruebas de milagros en la Iglesia Cristo Rey. Si quiere venir un domingo a las 6 de la tarde, o un miércoles a las 7, o un viernes a las 8, venga y consulte con cualquier persona que está ahí y va a contarle el milagro que ha recibido en su vida o los milagros que ha recibido. Las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo es otra prueba del bautismo con el Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo están en 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 11. Y los dones del Espíritu son capacidades sobrenaturales que Dios da para poder cumplir de manera más eficaz con el mandato de ser testigos de Cristo. Los dones se deben cultivar y desarrollar junto al fruto del Espíritu Santo, es decir, con el desarrollo de un carácter santo semejante al de Jesús. En otro programa vamos a estudiar detalladamente cada don del Espíritu Santo, también cada fruto del Espíritu Santo que están mencionados en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y los dones del Espíritu Santo están en 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 11. Entonces, de esta enseñanza usted tiene que pasar a la práctica. Hemos visto suficiente referencia bíblica sobre el bautismo en el Espíritu Santo, y hay muchísimas cosas más para decir, pero la pregunta es: ¿quiere recibirlo? ¿Anhela recibirlo? Dios quiere dárselo. Bueno, primero tiene que ser de Dios, y primero tiene que decirle: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, creo que moriste por mí en la cruz, te recibo en mi corazón como mi Salvador,
mi Señor y mi Rey. Dame tu Espíritu Santo, entra en mi vida y te doy gracias porque me has perdonado, has pagado mis pecados y ahora soy un hijo tuyo de verdad. Una oración así sencilla que usted puede repetir teniendo como, vamos a decir, ingredientes el arrepentimiento, el creer en que Cristo pagó el pecado suyo en la cruz y ya no tiene usted que llevar la culpa, pero se hace efectivo si usted recibe a Jesús. Y lo tercero es recibir a Jesús y recibir el Espíritu Santo, y entonces usted pasa a ser salvo. Es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, y pasa a tener vida eterna permanente en usted. Eso es algo extraordinario. Esto es lo mejor que usted puede escuchar en todo el mundo. No va a escuchar en todo el mundo mejores noticias que esta, que es la salvación de su alma, la libertad de la condenación eterna, la libertad de la opresión de Satanás, que lo tenía usted cegado a las cosas de Dios, pero ahora usted, si entregó su vida a Jesús, usted puede ser alguien que tenga revelación, que pueda predicar la palabra, que pueda llevar a otros a Cristo, que pueda ser un verdadero cristiano sabiendo la verdad del Evangelio. Entonces, el segundo paso es recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Dios dice que dará buenas cosas a aquellos que se la pidan. Entonces usted puede pedirle ser lleno del Espíritu Santo, anhelar ser lleno del Espíritu Santo y pedírselo a Jesús, y Él seguramente le va a conceder, porque Él dice que la promesa del Espíritu Santo es para ustedes, para vuestros hijos, para todos los que están lejos y para aquellos que Él llamare. Así que usted es uno de los que estaban lejos en ese momento, en el tiempo, y lo está llamando ahora. Le voy a guiar a una pequeña oración, me queda poco tiempo, para que usted pida al Señor ser lleno del Espíritu Santo y créalo que lo va a recibir. Oramos. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús, me rindo completamente a ti. Lléname con tu Espíritu Santo. Quiero recibir el bautismo en el Espíritu Santo ahora. Lléname, Señor. Inunda todo mi ser con tu Espíritu Santo. Me rindo a tu voluntad y recibo ahora el llenamiento del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es cuestión simplemente de creer y no orar, bueno, voy a ver si lo recibo más adelante. No, ya lo recibió. Ya lo recibió. Usted hizo esta oración, ya lo recibió. No hizo esta oración, haga una oración parecida. Dígale: Señor, yo te pido que me llenes con el Espíritu Santo y lléname de tu poder. Usted le pone las palabras sencillas que quiera. Jesús quiere que usted sea lleno del Espíritu Santo para que usted pueda hacer de bendición a su iglesia, a toda la comunidad, y que pueda trabajar de una manera sobrenatural, predicando el Evangelio del Reino de Dios de una manera sobrenatural. Bueno, se terminó el programa. Le mando un fuerte abrazo. Dios le bendiga mucho. Estamos orando por usted. Cualquier cosa puede escribir a Gustavo-Isbert, con T de tomate al final, @yahoo.com.ar. Gustavo-Isbert @yahoo.com.ar. Dios le bendiga mucho.